había una discusión durante mucho tiempo con respecto a que se podía por ciertas maniobras llegar al páncreas, lo cual es imposible. Solamente se va a ver en ciertas enfermedades, se va a poder palpar o por signos indirectos. Entonces, continuando, estamos proyectados entre la primera y segunda vértebra lumbar, que más o menos el páncreas mide un promedio de 15 centímetros con un peso aproximado de 80 gramos. Hacia la segunda porción del duodeno están desembocando dos conductos, el Wilson y el Santorini. Siento el Wilson, el conducto principal. La siguiente. La siguiente. Lo importante acá, mis queridos profesores, también es ver el grado de cómo está la irrigación, inervación e histología. En pocas palabras, para ser concreto, tenemos que la irrigación es dada por el anillo arterial, venoso y linfático. El anillo arterial es dado por la arteria hepática, esplénica y mesentérica superior. El drenaje venoso está dado por la pancreática inferior, pancreática duodenal derecha anterior y posterior. Asimismo, la mesentérica inferior. Los linfáticos van a desembocar en el vaso. La inervación está dada por el vago y el simpático torácico. La histología del páncreas básicamente está dividida en dos: el páncreas exócrino o digestivo y el páncreas endócrino. La siguiente. La siguiente. Creo que una de las cosas más importantes dentro de la patología pancreática y donde se tiene que poner mucho énfasis es en el interrogatorio al realizar la historia clínica. Nosotros tenemos que acopiar toda la signología, sintomatología que manifiesta el paciente, porque nos va a determinar en qué situación está el páncreas clínicamente hablando, ¿no? Cómo está evolucionando, qué tiempo lleva. Eso es lo importante. Importancia de los antecedentes. Descripción lo más exacta posible del dolor. ¿Qué tipo de dolor es? Irradiación, tiempo, cómo se ha presentado, factor desencadenante. Tenemos que evaluar si hay alteraciones de tránsito intestinal, es decir, si hay diarrea, o si están viendo que hay una creatorrea, o sea, mucha eliminación de cloro, o esteatorrea. Esto está indicando ya que hay un grado de severidad en el proceso pancreático. Si el paciente presenta vómito, si hay alteraciones neurológicas o psíquicas, esto puede estar indicando una toxina enzimática, lo que está indicando gravedad del cuadro. Durante la evolución se puede presentar hemorragia. Esta hemorragia puede ser básicamente por la erosión de los vasos. Puede haber una complicación de una úlcera que está penetrando, presencia de hipertensión portal dada por las varices esofágicas. Asimismo, puede haber trombosis de la vena esplénica y dentro del desarrollo hematológico, hiperfibrinolisis. A todo esto hay cialorrea, fiebre, anorexia, astemia. En casos avanzados de mayor gravedad puede un shock hipovolémico, shock séptico y también hiperglucémico. Si bien es cierto, todo esto nos está ayudando al diagnóstico, ningún signo o síntoma es patognomónico de que el paciente tiene un problema de páncreas, pero nos está llevando clínicamente a un diagnóstico, pero no es patognomónico. La siguiente. La siguiente, por favor. La siguiente. Como dijo Ángelo, reconocí su voz. Miren ustedes, en la inspección, palpación, percusión, auscultación, todo va a ser factible si son tumoraciones voluminosas, que por lo general son poco móviles. Puede haber un latido arterial referido. Puede haber signos hemorrágicos que se dan en la pared abdominal, como el signo de Hart-Sculling o Gray-Turner, uno es indicado como una medusa a nivel de la
cicatriz umbilical, y la otra es una equimosis en el abdomen lateral izquierdo y derecho. La ictericia es muy importante porque va a permitir determinar dónde se encuentra la lesión. Y si nosotros nos proyectamos, como dije hace un momento, en la parte anatómica, cuando hay ictericia, y la ictericia puede llevar a prurito de acuerdo a la colestasis que presente, estamos indicando que está en la cabeza del páncreas. ¿Por qué creen ustedes que a ese nivel se produce la ictericia? ¿Me pueden contestar algo? Milagros, ¿usted qué dice? Milagro, ¿me escucha? ¿Alguien me escucha? Miguel, ¿me escucha? Ángelo, ¿me escucha? Sí, sí se escucha, doctor. ¿Por qué cree usted que la Vaya, ictericia es importante? ¿Qué está indicando? ¿A qué nivel estamos? Estamos en la cabeza del páncreas. ¿Y por qué se forma ictericia? ¿O por qué se logra la ictericia? porque puede haber una obstrucción a nivel de la unión entre el colédoco y el conducto de Wilson, que es del páncreas. Por ahí, por ahí pasa en la cabeza del páncreas, hay un recorrido corto del colédoco junto con el Wilson que van a desembocar en la ampolla de váter. Esa es la gran ayuda que tenemos clínicamente cuando el paciente presenta ictericia. Y eso nos está indicando que hay una obstrucción a ese nivel. Es lo que vamos a ver luego después, por qué es la importancia. Es lo que nosotros llamamos el mal menor. La palpación, percusión, auscultación solamente se puede observar, auscultar o percutir cuando el volumen es incrementado. Por lo tanto, tenemos que inferir que es un cuadro avanzado. La siguiente. Para tener en cuenta los procesos inflamatorios del páncreas, que pueden ser agudo o crónico, tenemos en cuenta lo siguiente. La pancreatitis aguda es un proceso inflamatorio, como su nombre lo indica, pero ¿cuál es la importancia de la pancreatitis aguda? Miguel, ¿puedes decirlo? ¿Qué te llama la atención? ¿Qué es lo importante de la pancreatitis aguda? Milagros. Juanita. Nadie sabe. Ángelo, ¿tú qué opinas? La pancreatitis aguda se caracteriza por una autodigestión de las mismas células pancreáticas. Sí, pero ¿cuál es lo importante de la pancreatitis aguda? Está muy bien lo que ha dicho, pero ¿cuál es la importancia? Va a ser diferente de la pancreatitis crónica. A su inicio rápido y brusco, Más. la presencia de dolor fuerte, No, ¿qué insoportable, más? La importancia de la pancreatitis aguda es la recuperación al íntegrum, en su totalidad, en todo caso, de la función y la histología pancreática. O sea, una vez que pasa el cuadro agudo, se recupera en su totalidad. Eso es lo importante de lo que es la pancreatitis aguda, dependiendo del grado de severidad, pero por lo general el 80% recuperan su capacidad. Y aún así, pancreatitis agudas graves logran recuperar su función. Se ha perdido el PowerPoint, no se ve. ¿Aló? ¿Puedes reponer el PowerPoint? Ángelo, ¿me escuchas? Sí, doctor, sí le escucho, le estamos avisando a la delgada. Por favor.
Muy bien, continuamos. Entonces, ustedes ven acá las causas de pancreatitis aguda. En nuestro medio es importante que en primer lugar lo ocupa la enfermedad biliar, es decir, los cálculos del colédoco. Son los que con mayor frecuencia producen pancreatitis aguda. Y es más frecuente en mujeres jóvenes y multíparas. Disculpen un ratito. Un ratito. Bueno, continuando. Lo más importante es enfermedad biliar en el Perú, mujeres jóvenes y multíparas. ¿Por qué? Porque el factor hormonal de la gestación más la estasis que se produce durante la gestación por el crecimiento del feto y del útero llegan a la formación de calcio. Entonces, el problema viene de tipo hormonal por la progesterona y la estasis que está produciendo. Y como son multíparas, tienen mayor predisposición a formar cálculos. En segundo lugar, entre el alcoholismo, y más aún en personas, los alcohólicos, que están tomando muchas veces alcohol industrial, que no es un alcohol normal, no es el alcohol metílico, no es el etílico. Tenemos también pancreatitis postquirúrgica por infecciones, diabetes mellitus, que en nuestro medio está muy frecuente, úlcera péptica penetrante, factores de desnutrición, traumatismos, incremento de la secreción, obstrucción del conducto pancreático, no solamente por cálculo, puede ser por un tumor o por también un cuadro inflamatorio, que muchas veces nosotros llamamos oditis, una inflamación, también por cambios de la presión intraconductal del conducto pancreático. Entonces lleva a un espasmo del área. Así tenemos, entre otras, la hemocromatosis, hiperlipidemia, reacciones alérgicas y pancreatitis hereditaria, que son más raras. La siguiente. Con respecto a la pancreatitis crónica, sí es importante el alcohol. Ahí es donde ingresa con mayor, tiene primer lugar. Si ustedes ven la diapositiva, miren ustedes, hay diabetes, insuficiencia renal, hemocromatosis, páncreas diviso, fibrosis quística, pancreatitis hereditaria, idiopática, hiperlipidemias, hiperparatiroidismo, pancreatitis tropical obstructiva. Si ustedes observan todas estas enfermedades, a excepción del alcohol, estas son enfermedades genéticas o hereditarias, muchas de ellas, o congénitas, y son crónicas, por lo cual llevan a una alteración progresiva de la función pancreática. Eso es lo importante. Son enfermedades hereditarias, congénitas y crónicas a través del tiempo. Y eso que creo que es el concepto que debe quedar claro. La siguiente. Acá donde nosotros tenemos que poner lo que dijimos hace un momento, la importancia para el diagnóstico clínico. Si ustedes ven, en nuestro medio está incrementándose el cáncer de páncreas. En el mundo y acá también, con mayor frecuencia, está a nivel de la cabeza un 65%, el cuerpo en un 30% y cola en 5%. Y la ictericia, como le dije, es el mal menor, porque al detectar ictericia en un paciente, nos está indicando la porción anatómica que está implicada. Por lo tanto, nos permite actuar rápidamente y nos lleva a un pronóstico mejor que en otros casos cuando es de cuerpo y de cola. Pero hay que tener en cuenta una cosa, que cuando hay tumor del proceso uncinado, o sea, que el cuello, el que está bajito, también nos puede llevar a un error de diagnóstico porque no da ictericia. Otra cosa importante a tener en cuenta, que en los cánceres de páncreas, por lo general, hace una reacción inflamatoria muy grande. El tumor puede medir como tal 15, 20 milímetros y la reacción inflamatoria nos está dando por lo menos 5 a 7 centímetros más
de reacción. Entonces vemos una gran tumoración, pero que mayormente corresponde a la reacción inflamatoria. Se ha ido la diapositiva. Continuando, con respecto a la cola, perdón, al cuerpo, es un 30%. ¿Por qué? Porque acá lo que va a valer es el dolor. Pacientes que tienen por lo general dolor en el área del epigastrio, mesogastrio, ¿no? De moderada a larga data, muchas veces estamos frente a un tumor de del cuerpo, del páncreas. ¿Y por qué tan bajo el diagnóstico? Porque cuando se logra realizar el diagnóstico ya está avanzado. Y ese es nuestro problema. Y peor aún en la cola, que está metida hacia la parte profunda retroperitoneal, que también produce dolor, y cuando haces el diagnóstico, está muy avanzado. Es por eso que la naturaleza es sabia en que cuando nosotros vemos ictericia y estamos sospechando de un problema pancreático, nos está indicando que está en la cabeza. Por lo general, los principales tumores en el aspecto histológico son dos, el ductular y el acinar, siendo el más frecuente el ductular. Actualmente también se está hablando sobre las neoplasias malignas tipo quísticas. Es otro tema que ya es de mayor especialidad, pero me importa que ustedes tengan el concepto de todo esto. Entre los tumores endocrinos pancreáticos, que son raros en nuestro medio, y si ustedes quieren acá, lo que se ha visto con mayor frecuencia ha sido el Solerin-Ellison, que produce gastrina, o sea, una gran cantidad de ácido, y el insulinoma, ¿no? Siendo mucho menos frecuente el glucagonoma, somatostatinoma y el cólera pancreático. Asimismo, el carcinoide es carcinoide porque, si bien es cierto, no es una neoplasia maligna, puede simular, imitar a la neoplasia maligna, porque hace como especie de metástasis, pero las células son normales. Y son productores. Un momentito, por favor. Se ha ido la diapositiva. Se ha ido la diapositiva, doctores. Milagritos, la diapositiva. Milagro, la diapositiva. Continúa la siguiente, por favor.
Se fue otra vez las diapositivas. Retrocede una más. Un poquito ahí. Perfecto. Entonces, si ustedes observan, el carcinoide es células normales, pero hacen metástasis, entre comillas, en otros órganos, básicamente en el hígado, y tiene la capacidad de producir serotonina. Como repito, lo más frecuente es, dentro de lo raro está el Soldin-Ellison, insulinoma y el tumor carcinoide. Nosotros no lo hemos visto en nuestro medio muy frecuentemente. La siguiente, por favor. Ahora vamos a pasar. ¿Alguna pregunta con respecto al páncreas? ¿Algún interés? ¿Algo que quieran hacer, por favor? La idea es tenerles a ustedes una idea integral. ¿Alguna pregunta? Doctor, Sí. una consulta. Cuando usted dijo que una pancreatitis aguda y como es reversible lo puede curar, puede dejar pero secuelas como por ejemplo problemas con la hiperglucemia si es que las células quedan dañadas o no? No, en pancreatitis aguda no, en pancreatitis crónica. En pancreatitis crónica, por lo general, el paciente va a llevar a problemas de diabetes, a la larga problemas de cirrosis, problemas vasculares, problemas de insuficiencia de, este, de hormonas pancreáticas. Me olvidaba decirle, gracias por la pregunta. Cuando uno hace diagnóstico de pancreatitis crónica, tiene que estar muy seguro de lo que está haciendo y diciendo porque cambia por completo el estilo de vida del paciente. Porque este paciente va a ser dependiente toda su vida, de su muerte, de uso de enzimas pancreáticas exócrinas. O sea, tenemos que brindarles enzimas pancreáticas a dosis altas muchas veces para poder el paciente pueda vivir adecuadamente y para la absorción de alimentos, asimismo control de diabetes. Estos pacientes, cuando tienen, repito, pancreatitis crónica, ya no hay recuperación posible. Indudablemente que la tecnología actual está permitiendo que se esté haciendo las pruebas con trasplante pancreático, pero en sí, como enfermedad, la pancreatitis crónica no hay recuperación de la función pancreática. Otra cosa importante, el páncreas puede todavía dar función con 10% de su tejido vivo. O sea que para que haya una pancreatitis crónica, tiene que haber menos del 10% de páncreas funcionante. Es por eso la importancia que se les dice cuando tenemos que estar seguros del diagnóstico de pancreatitis crónica. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que quede en duda? ¿Algo que podamos aclarar? Muy bien, continuamos. El vaso es un órgano que durante mucho tiempo se decía que era un órgano en involución, que no tenía mayor función, lo cual es completamente equivocado, porque es un órgano, una víscera importantísima, que está ubicada en el hipocondrio izquierdo, ¿no? Que por lo general no se palpa en condiciones normales. Teniendo en cuenta esto, tiene una longitud aproximadamente de 13 por 8, 9 por 3, 4 centímetros de longitud, tamaño y volumen, con un peso aproximadamente entre 150 a 200 gramos como promedio. Es de consistencia blanda friable de color violáceo. Está cubierta por el tejido conectivo que pertenece al peritoneo visceral. Las funciones del vaso básicamente es como si fuese una aduana que permite la eliminación de los glóbulos blancos y glóbulos rojos
viejos. Asimismo, tiene que ver con que la fórmula leucocitaria y de plaquetas está en límites normales. Además, produce linfocitos, monocitos y la plasmocitopoiesis. Y tiene mucha importancia con respecto a la infección e inmunidad por razones obvias. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Ángel, ¿lo puedes hacer la siguiente? La siguiente. Norma, retroceda. Retroceda. El examen físico, como ustedes pueden observar, en condiciones normales negativo, asintomático. Solamente podemos palparlo cuando hay esplenomegalia. Pero ¿qué es lo importante cuando el paciente está frente a nosotros? Tener en consideración lo siguiente. Si el paciente tiene fiebre, dolor, signos de perforación, tos irritativa, síntomas de compresión o la presencia de una tumoración. Si el paciente tiene fiebre, tener en cuenta si el paciente es pálido, tiene palidez, ictericia, tenemos que pensar en una anemia hemolítica por lo general. Si el paciente está rubicundo, es decir, pletórico, rojo como un tomate, debemos pensar en policitemia, que esto se ven en los pacientes que vienen de la sierra, los pacientes que suben a la sierra y luego bajan. Adenopatías, tenemos que pensar en infecciones y tumores. Si nosotros vemos hemorragia, o puntos petequiales, o equimosis, tenemos que pensar en colagenosis, o si no, también tenemos que estudiar lo que son leucemias. Si el paciente refiere dolor tipo sensación de plenitud, pesadez, tirantez e irradiación hacia el hombro izquierdo, tenemos que pensar que el vaso está crecido, aumentó de volumen. Si hay signo de perforación de víscera, esto puede estar en relación a que tiene el infarto del vaso, hay embolia arterial, hay trombosis, ruptura, arteriosclerosis o puede haber un aneurisma que se esté por romper. La tos irritativa es producida por la fricción del peritoneo visceral con el parietal que choca por lo general con el hemidiafragma. Síntomas por compresión están dados por el volumen y las tumoraciones que se pueden presentar a este nivel. La siguiente. Como le dije, inspección negativa, si hay esplenomegalia, se puede palpar y hay movilidad de la respiración, más que todo cuando el paciente inspira, porque baja el diafragma. La palpación puede ser por esplenomegalia o esplenoptosis. Esplenoptosis significa que el tejido conectivo conjuntivo que está sosteniendo al vaso es débil y por lo tanto por peso, por gravedad, el vaso cae, siendo sus características normales o tamaño normal, pero cae. Y eso se llama esplenoptosis. Percusión va a ser difícil, la auscultación va a ser el frote si hay crecimiento de este órgano. La siguiente. La clasificación de los síndromes esplénicos es muy difícil. En todo caso, se ha tratado de hacer una clasificación de varios tipos para tener una idea más o menos integral de lo que significa todo esto. No es tan fácil. Vamos por la más sencilla, que es la clasificación por volumen, que puede ser pequeña, moderada, severa, o gigantes o enormes.
La siguiente. Si nosotros queremos hacer una clasificación por etiología, tenemos que tener dos básicamente, infecciones y enfermedades de la sangre. Si lo hacemos por infecciones, tenemos infecciones agudas, crónicas y parasitarias. Dentro de las agudas, la más frecuente en nuestro medio tenemos lo que es hepatitis, la fiebre tifoidea, paratífica, brucelosis, mononucleosis infecciosa. Más frecuentemente nosotros lo vemos en cuadros de hepatitis. Con respecto a las crónicas, en nuestro medio, en primer lugar, está la tuberculosis. Se está incrementando la meningococcemia en niños y en jóvenes. Y en la selva se ve más la histoplasmosis. Con respecto a las parasitarias, en nuestro medio está el paludismo. En el norte, donde hay zona ganadera, la hidatidosis. En la selva, tripanosomiasis. El calazar no es en nuestro medio porque ha estado en el África. En enfermedades de la sangre, básicamente, en resumen, tenemos lo que son leucemias, anemias hemolíticas, deficiencia de hierro, es decir, anemia, púrpura trombocitopénica, linfoma, mieloma múltiple, anemia megaloblástica, policitemia vera, mieloesclerosis. Eso lo más frecuente. En nuestro medio, lo más frecuente son anemia por deficiencia de hierro, anemia megaloblástica y leucemia y linfomas. La púrpura trombocitopénica, mieloma múltiple, policitemia vera está en menor cantidad. La siguiente. Dentro de las misceláneas tenemos la sarcoidosis, lupus eritematoso sistémico, hipertensión portal, que en nuestro medio es frecuente, el cáncer metastásico, artritis reumatoide e hipertiroidismo entre las más frecuentes, siendo la más frecuente en nuestro medio la hipertensión portal, carcinoma metastásico, lupus eritematoso y artritis reumatoide. La siguiente. Según la fisiopatología, que es un poco más pesado, más árido, tenemos por proliferaciones linfoides, proliferaciones reticuloendoteliales y por congestión. Las proliferaciones linfoides están dadas por las infecciones y las neoplasias. En las infecciones tenemos la poliomielitis, mononucleosis infecciosa, brucelosis. Dentro de las neoplasias está con mayor frecuencia la leucemia linfoides y luego en segundo lugar linfosarcoma primario. Trato de poner lo que es más frecuente, lo más común. Entre las proliferaciones reticuloendoteliales podemos dividirlas en infecciosas granulomatosas por células lipídicas y neoplasias. Entre las infecciosas en nuestro medio, tifoidea, tuberculosis, endocarditis bacteriana, el paludismo, la malaria, la sífilis en menor cuantía y en la selva, como les dije hace un momento, histoplasmosis. Dentro de las granulomatosas, esto es muy frecuente en los que son personas que trabajan en la minería. Esta sarcoidosis, beriliosis, brucelosis, granulomatosas de etiología no determinada. Las células lipídicas en nuestro medio no son tan frecuentes, pero se debe mencionar en que la que podría encontrarse en la enfermedad de Gaucher, la xantomatosis. En la enfermedad de Schiller-Christensen es más rara. Las neoplasias, tenemos la leucemia monocítica y la reticulocitosis. En nuestro medio lo que predomina es la congestión, que puede ser general o local. Dentro de la congestión general tenemos la insuficiencia cardíaca, mayormente en personas de adultas, y la policitemia vera. En nuestro medio, en aspecto local, predomina lo que es la hipertensión portal y la trombosis de la vena esplénica, que muchas veces se da en gente joven o madura. La siguiente. Otra clasificación que quizás en alguna parte nos pueda ayudar puede ser los procesos hemolíticos, que pueden ser hereditarios o adquiridos y una miscelánea. Entre los hereditarios tenemos las talasemias, las esferocitosis y las hemoglobinopatías graves.
En nuestro medio de las talasemias, la más frecuente es la alfa-talasemia. Hay una anécdota que se describía hace mucho tiempo cuando los jugadores de raza negra iban a jugar al Alfonso Ugarte de Puno. Entonces tenían alteración por la altura y los glóbulos rojos se convertían como en unas semilunas, unos platanitos, y te da este tipo de alfa-talasemia. Con el proceso adaptativo a través del tiempo ya no existe eso. Por eso se decía en forma coloquial, de broma, que gallinazo no cante puna, ¿no? Esa es la historia como anécdota. Entre las adquiridas tenemos la metaplasia mieloide, en las misceláneas tenemos los lupus eritematosos diseminados. La siguiente. Quizás esta sea para, a mi concepto como médico clínico que somos y lo que vamos a recibir a los pacientes en primer lugar, esta diapositiva, que nosotros debemos tener muy en cuenta porque son problemas de vaso, ¿no? Frente a síntomas asociados. Si nosotros tenemos esplenomegalia más fiebre, tenemos que pensar en infecciones, lupus eritematoso o enfermedad de Hodgkin, que es un problema de linfoma. Si nosotros tenemos esplenomegalia más adenopatías, tenemos que pensar en linfoma, sarcoidosis, linfoma linfocítico crónico, mononucleosis. Si al paciente observamos que tiene esplenomegalia, ictericia y palidez marcada o moderada, tenemos que pensar en qué es cirrosis o anemia hemolítica. Todo es clínica, acá no estamos hablando nada de laboratorio, todo es la clínica. Tiene esplenomegalia, petequia más equimosis, pensar en leucemia. Si nosotros tenemos esplenomegalia y el paciente es rubicundo, o sea, rojo, como un tomate, policitemia vera. Como les reitero, son los pacientes que van de la costa a la sierra y cuando regresan por un incremento del glóbulo rojo debido a la disminución del oxígeno, aumenta los glóbulos rojos por la eritropoyetina, entonces estos pacientes vienen con una hemoglobina por encima de 16, 17. Si nosotros tenemos esplenomegalia más alteraciones óseas, tenemos que pensar en talasemias, mieloma múltiple, amiloidosis, carcinoma, menos frecuente la enfermedad de Gaucher. ¿Alguna pregunta, mis queridos profesores? ¿Alguna duda? Doctor, una consulta sobre la esplenomegalia. Después del tratamiento, ¿es necesario extirparlo o no? ¿O puede vivir una paciente con esplenomegalia? Dependiendo de la enfermedad, dependiendo del cuadro clínico que esté subyacente, muchas veces los pacientes que tienen esplenomegalia tienen que ser intervenidos. Por ejemplo, si tienen un linfoma, dependiendo el tipo de linfoma, o enfermedad de Hodgkin, ¿no? Enfermedades crónicas, algunas de ellas tienen que operarse. En algunos casos se mantiene, por ejemplo, en la cirrosis, crecimiento por hipertensión portal, ¿no? Pero no se puede operar este cuadro porque alteraría mucho más la función hepática, alterar la función renal y el sistema inmunológico se cae. Todo va a depender cómo nosotros evaluemos y en qué condiciones vamos a tener que extraer el vaso, ¿no? Lo que sí, el vaso es extraído obligatoriamente cuando tiene un trauma. Eso sí, de todas maneras se tiene que retirar el vaso. Es un órgano muy friable. Por lo tanto, una vez que se ha traumatizado el vaso, se tiene que sacar. Indudablemente que actualmente hay medicamentos que nos permiten llevar manejo de pacientes que no tienen vaso, ¿no? Que le han hecho una esplenectomía, se puede manejar adecuadamente. Uno de ellos es utilizar muchas veces los corticoides.
en algunos casos que se tienen que utilizar en forma crónica. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Hay silencio total, lo saben todos, no han entendido nada. Cuando ya tienes esplenomegalia, ¿siempre va a persistir o también es reversible? Algunos casos son reversibles. El cual es agudo puede revertir. Eso va a depender de cómo, si el cual es agudo y puede revertir, sí puede revertir. Hay que tomar, por ejemplo, en infecciones, revierte. Es un cuadro que se trata de la causa y luego va a revertir. ¿Por qué crece la esplenomegalia? Sea por aumento de las células o por función. Y si la función se logra normalizar, regresa a su estado normal. ¿Alguna otra función? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda, caballeros, doctoras, doctores? Una pregunta, ¿cuántos alumnos han llegado? Porque no tengo nada, no tengo ni acá el número de estudiantes. Tengo solamente que hay 14, pero ¿cuántos están presentes? ¿Aló? ¿Alguien escucha? Sí, doctor, lo escuchamos. Sí, pero ¿quiénes están presentes? A ver, ¿me pueden decir sus nombres, por favor? Milagros, ¿quién más? Está Ángelo, ¿quién Los, más? Lozano. Está Lozano, a ver. Lozano Becerra. Harel Sinoid, Sí, sí, doctor. ya. Miguel Melgarejo, doctor. Melgarejo, ¿quién más? Luis Nieto, doctor. Nieto, ¿quién más? Martínez Luyo. ¿Cuál? Martínez Luyo. Karina, Sí. ¿quién más? Sofía Guamaní. Sofía Guamaní, perfecto. Hurtado Zárate. Jacobe Alarcón. Carla Lucas, doctor. Lucas Treneman Perla. Sí, doctor. Matamoros. Matamoros. Doctor, presente, Lucía Narvarte. ¿Quién más está? Lee Muriarte, doctor.